Día del trabajador, trabajadora, que la hayan pasado bien, el día estuvo hermoso para disfrutar. Y bueno, me tocó a mí ahora hoy leer para ustedes este capítulo número 96 de La Cruz Ardiente de Diana Gabaldón, como ya lo venían haciendo. Bueno, y espero cumplir, ¿no? Espero agradarle con la lectura y vamos a disfrutar un rato en esta nochecita de sábado de Diana Gabaldón y su Cruz Ardiente. Si les parece, empezamos. Se titula Aurum, el capítulo 96. La casa estaba en silencio. El señor Güemes había ido al molino llevando consigo a Lizzie y a la señora Bagg, y era demasiado tarde para que la gente del cerro viniera de visita. Todos estarían atareados acarreando leña y agua, encendiendo el fuego para la cena y dando de comer a las bestias. Yo ya había alimentado y acostado a la mía, Axo. Era una bola soñolienta encaramada al alféizar de la ventana bajo un rayo de sol tardío. Tenía las arpas recogidas y los ojos cerrados en un éxtasis de apetito satisfecho. Mi contribución a la cena, un plato que Fergus llamaba elegantemente Lapinox chanterelles, guiso de conejo para los vulgares, burbujeaba alegremente en el caldero desde la mañana y no requería atención. En cuanto a barrer, limpiar los cristales, quitar el polvo y ese tipo de faena. Sí es cierto que el trabajo de la mujer no se acaba nunca. ¿Para qué preocuparse de lo que haya quedado dependiente? Cogí del armario pluma, tinta y el gran registro de casos. Luego, compartiendo el sol con Axo, apunté una cuidadosa descripción del bulto que el pequeño Jordi Chisholm tenía en la oreja, que requería observación, y añadí las medidas que había tomado recientemente a la mano izquierda de Tom Christie. El hombre sufría de artritis en las dos manos y tenía los dedos algo encogidos, pero tras haberlo observado con atención durante la cena, estaba casi segura de que lo de su mano izquierda no era artritis, sino contractura de Dupuytren, una extraña retracción de los dedos anular y meñique hacia la palma de la mano, producida por el acortamiento de la aponeurosis palmar. En realidad, no tenía que haberlo dudado, pero las manos de Christie estaban tan encallecidas por los años de trabajo que no llegaba a palpar el nódulo característico en la base del anular. Había notado que el dedo tenía un aspecto extraño al suturarle un tajo en la mano. Desde entonces se lo controlaba cada vez que podía persuadirlo de que me permitiera examinarlo, cosa que no sucedía a menudo. Pese a las aprensiones de Jamie, los Christie eran hasta el momento los arrendatarios perfectos. Llevaban una vida tranquila y apartada, salvo por las clases de Thomas, que parecía ser un maestro estricto pero efectivo. Algo se erguía detrás de mi cabeza. El rayo de sol se había movido y Axo con él. «Que no se te ocurra, gato», le dije. En las vecindades de mi oreja izquierda se inició un ronroneo. Una zarpa se estiró para tocar con delicadeza mi coronilla. ¿Está bien? Bueno, seguimos. «Oh, está bien», dije, resignada. En realidad no había opción, a menos que estuviera dispuesta a levantarme para escribir en otro sitio. «Haz lo que quieras». Axo no podía resistirse a una cabellera. Cualquier cabellera estuviera o no adherida a una cabeza, por suerte solo el mayor McDonald había tenido la temeridad de sentarse al alcance de ese gato llevando una peluca puesta. Después de todo, se la devolví, aunque para eso tuve que arrastrarme por debajo de la casa, donde Axo había llevado su presa, sin que ningún otro se atreviera a arrancarla de sus fauces. El mayor se mostró bastante austero. El incidente no le impidió seguir visitando a Jamie de vez en cuando, pero ya no se quitaba el sombrero para beber su café de achicoria a la mesa de la cocina. Mantenía el tricornio firmemente clavado en su cabeza y los ojos asimismo clavados en el gato, para vigilar sus movimientos. Me relajé un poco. Si bien no llegué a ronronear, me sentía muy a gusto. Era sedante que el gato me acariciara con las garras medio envainadas, interrumpiendo de vez en cuando su delicada atención para frotar amorosamente su cara contra mi cabeza. Solo era peligroso cuando se excedía con la gataria, pero esa hierba estaba bien guardada bajo llave. Con los ojos entrecerrados estuve dándole vueltas a la manera de describir la contractura de Dupuytren, sin darle ese nombre, puesto que el varón Dupuytren aún no había nacido. Pero una imagen vale más que 1000 palabras, y yo me creía capaz de producir un dibujo lineal más o menos real. Mientras lo intentaba, me pregunté cómo lograr que Thomas Christie me permitiera operarle la mano.
Se trataba de un procedimiento bastante rápido y simple, salvo por la falta de anestesia y el hecho de que Christie fuera abstemio y presbiteriano estricto. Tal vez si Jamie se le sentaba en el pecho, Roger en las piernas y Brianna le sujetaba la muñeca. Bostecé, abandonado por un instante el problema. La somnolencia desapareció de golpe ante la presencia de una libélula amarilla de 7 u 8 centímetros que entró por la ventana con un ruido de helicóptero pequeño. Axo se lanzó por el aire tras ella, dejándome el pelo totalmente desalineado y la cinta, que al parecer había estado mordiendo, mojada y maltrecha, colgando tras la oreja izquierda. La retiré con un poco de asco y después de ponerla a secar en el alféizar retrocedí unas cuantas páginas. Quería admirar el pulcro dibujo que había hecho de la mordedura ofídica y la aguja hipodérmica de Brianna. Para mi sorpresa, la pierna había curado bien. Hubo bastante desprendimiento de tejidos, pero las larvas se ocuparon de eso con mucha efectividad. Solo quedaron 2 pequeñas depresiones en la piel, allí donde la víbora había clavado los colmillos y la fina cicatriz de la incisión que yo hice para limpiar los tejidos y colocar los gusanos. Jamie aún rengueaba un poco, pero eso podía desaparecer con el tiempo. Canturreando de pura satisfacción, retrocedí unas pocas páginas más y eché un vistazo a las últimas notas apuntadas por Daniel Rawlins. Joseph Howard, siendo su dolencia principal una fístula del recto, tan antiguo que se ha convertido en un grave absceso, junto con un caso avanzado de hemorroides, tratado con un cocimiento de pezuña de cerveza, mezclada con alumbre napolitano y una pequeña cantidad de miel hervida junto con jugo de caléndula. Una nota posterior de la misma página, fechada un mes más tarde, se refería a la eficacia de este compuesto, con ilustraciones del estado del paciente antes y después del tratamiento. Observé el dibujo con una ceja en alto. Rawlins no era mejor dibujante que yo, pero había logrado captar de manera notable la molestia intrínseca del trastorno. Me toqué la boca con la pluma, pensativa. Luego añadí una nota al margen apuntando que convenía recomendar una dieta rica en hortalizas fibrosas como apoyo al tratamiento, útil también para prevenir el estreñimiento y las complicaciones más graves que pudieran resultar. Luego sequé la pluma y la dejé para volver la página. Me preguntaba si pezuña de cerveza sería una planta o una supuración de la pata de algún animal. Jamie ya estaba en su estudio. En un momento me reuniría con él. Casi lo pasé por alto. Estaba apuntado al dorso del dibujo de la fístula. Obviamente había sido añadido como comentario casual a las actividades del día. He hablado con el señor Héctor Cameron de River Round, quien me ruega vaya a examinar los ojos de su esposa, cuya vista está gravemente afectada. La plantación está a gran distancia, pero enviará un caballo. Eso acabó de inmediato con el ambiente soporífico de la tarde. Me incorporé para pasar la página, fascinada. Quería ver si en verdad el doctor había examinado a Yocasta. Cierta vez, con alguna dificultad, la había persuadido de que me permitiera examinarle los ojos y tenía curiosidad por conocer las conclusiones de Rawlins. A falta de oftalmoscopio, no había manera de saber con certeza la causa de su ceguera, pero yo tenía una fuerte sospecha, y al menos podía eliminar causas tales como las cataratas y la diabetes. Me pregunté si Rawlins habría visto algo que yo hubiera pasado por alto, o si su estado habría empeorado notablemente desde entonces. Sangré al herrero una pinta, purgué a su esposa con aceite de cena, 10 mínimos, y administré al gato 3 mínimos de lo mismo, gratis, tras haber observado un pulular de gusanos en las heces del animal. Eso me hizo sonreír. Postosco que fueran sus métodos, Daniel Rawlins era buen médico. Me pregunté de nuevo qué habría sido de él y si alguna vez podría conocerlo. Tenía la triste sensación de que no sería así. No concebía que un médico no regresara a reclamar instrumentos tan buenos como los suyos si estaba en situación de hacerlo. Acicateado, por mi curiosidad, Jamie había hecho algunas averiguaciones, pero sin resultados. Daniel Rawlins había partido hacia Virginia, dejando atrás su caja de instrumentos para desaparecer sin dejar rastro. Otra página, otro paciente, sangrados, purgas, ampollas abiertas a lanceta,
extirpación de una uña infectada, extracciones de dientes, cauterización de una llaga persistente en la pierna de una mujer. Rawlins había tenido mucho que hacer en Crows Creek, pero ¿habría llegado a River Run? Sí, allí estaba, una semana y varias páginas después. Llegué a River Round después de un viaje espantoso, con viento y lluvia, como para hundir un barco y la carretera completamente inundada en algunos tramos, de modo que me vi obligado a cabalgar a campo traviesa, azotado por el granizo y con barro hasta las cejas. Partí al amanecer con el sirviente negro del señor Cameron, que me trajo un caballo. No llegué al lugar seguro hasta mucho después de oscurecer, exhausto y famélico. El señor Cameron me recibió cordialmente con coñac. Tras haber hecho el gasto de procurarse un médico, Héctor Cameron debió de querer aprovecharlo, pues hizo que Rawlins examinara a todos los esclavos y sirvientes, y también a él mismo. 73 años de edad, estatura media, ancho de hombros, pero algo encorvado. Manos tan deformadas por el reumatismo que no puede manejar ningún elemento más sutil que una cuchara. Por lo demás, está bien conservado y muy vigoroso para su edad. Se queja de despertarse por la noche, micciones dolorosas. Me inclino por sospechar una dolencia salaz de la vejiga, antes que cálculo o enfermedad crónica de las partes viriles interiores, pues el trastorno es recurrente, pero se prolonga mucho tiempo en cada ocasión, siendo la duración media de cada ataque de 2 semanas, acompañado por irritación del órgano masculino, fiebre leve, sensibilidad al palpar la zona baja del abdomen y orina negra, dolor fuerte, todo lo cual apoya mi opinión. Como en la casa hay una buena cantidad de arándanos secos, he recetado una tisana, de cuyo zumo ha de beber 3 tazas al día. También recomendé una infusión de galio a beber por la mañana y por la noche, por sus efectos refrescantes y por si hubiera arenilla presente en la vejiga, lo cual podría agravar ese trastorno. Me descubrí haciendo gestos de aprobación. No siempre estaba de acuerdo con Rawlins en cuanto a diagnóstico o tratamiento, pero en este caso parecía haber dado en el blanco. ¿Pero qué habría pasado con Yocasta? Allí estaba, en la página siguiente. Yocasta Cameron, 64 años de edad, trigávida, bien alimentada y en buen estado general de salud, de aspecto muy juvenil. ¿Trigrávida? Me detuve un momento ante ese comentario despreocupado. Un término tan simple y desnudo para designar el alumbramiento, por no hablar de la pérdida. De 3 hijos. Haber criado a 3 hijos hasta superar los peligros de la infancia, solo para perderlos de una sola vez y de manera tan cruel. Aunque el sol era intenso, sentía un escalofrío en el corazón. Permiso. ¿Y si hubiera sido Brianna o el pequeño Jamie? ¿Cómo hacía una mujer para soportar semejante pérdida? Yo misma la había sufrido y aún no tenía ni idea. Pasado tanto tiempo, todavía despertaba a veces en medio de la noche, sintiendo el peso cálido de una criatura que dormía contra mi pecho, su aliento cálido en mi cuello. Levanté la mano para tocarme el hombro, curvado como si allí reposara la cabeza de un niño. Tal vez era más fácil haber perdido una hija al nacer, sin los años de relación que habrían dejado agujeros raídos en la trama de la vida diaria. Aún así, conocía a Fate hasta el último átomo de su ser. En mi corazón había un hueco que coincidía exactamente con su forma. Pero al menos había sido una muerte natural. Eso me permitía sentir que a veces estaba conmigo, en cierto modo, que la cuidaba, que no estaba sola. Pero que te maten a un hijo, que te lo masacren en la guerra, eran tantas las cosas que podían sucederle a un hijo en esa época. Con la mente atribulada continué leyendo la descripción de su caso. No hay señal de enfermedad orgánica ni daño externo de los ojos. El blanco está claro. Las pestañas libres de sustancia alguna. No hay tumor visible. Las pupilas responden normalmente si se pasa una luz ante ellas y cuando se la vela. Al acercar un candil por el costado, el humor vítreo del ojo se ilumina sin mostrar defectos interiores. Noto un leve enturbiamiento que indica una catarata incipiente en la lente del ojo derecho. Pero esto no basta para explicar la pérdida gradual de la vista. Dije en voz alta. Las observaciones de Rowley coincidían con las mías. A continuación apuntaba
el tiempo en que se había producido la pérdida de la vista, más o menos 2 años, y el proceso que no había sido abrupto, sino una disminución paulatina del campo visual. Probablemente el periodo había sido más largo. A veces la pérdida era tan gradual que la gente no se percataba hasta que la vista llegaba a estar en grave peligro. Fragmentos de visión cortados como lonchas de queso. Hasta lo que resta de la facultad es sólo útil a media luz, pues la paciente exhibe gran irritación y dolor cuando se expone el ojo a la fuerte luz del sol. He visto otros 2 casos de este trastorno, siempre en personas de cierta edad, aunque no tan avanzado. Mi opinión es que pronto la vista desaparecerá por completo, sin que sea posible mejorarla. Por suerte, el señor Cameron tiene un sirviente negro que sabe leer y lo ha puesto a disposición de su esposa, para que la acompañe y la advierta de la presencia de obstáculos, además de leerle y darle cuenta de cuánto la rodea. Ahora la luz había desaparecido y Yocasta estaba completamente ciega. Con que se trataba de una dolencia progresiva, eso no me decía mucho, pues casi todas lo eran. ¿En qué fecha la habría visto Rawlins? Podía ser cualquiera entre muchas enfermedades: degeneración macular, tumor del nervio óptico, lesión por parásitos, retinitis pigmentosa, arteritis temporal, desprendimiento de retina, probablemente no, pues eso habría sido repentino, pero mi sospecha preliminar era que se trataba de una glaucoma. Recordé que Fedra, mientras mojaba paños con té frío, había dicho que su señora sufría otra vez de dolores de cabeza como si se tratara de algo frecuente. Y Duncan me había pedido que le hiciera una almohada de alucema para aliviarle las migrañas. Aún así, esos dolores de cabeza podían no tener relación alguna con la vista. Por entonces, yo no había preguntado cómo eran. Tal vez se tratara de simple tensión nerviosa, en lugar de la banda de presión que suele acompañar, o no, al glaucoma. Después de todo, una arteritis también habría provocado dolores de cabeza frecuentes. Lo frustrante era que el glaucoma, por sí solo, no tenía síntomas previsibles, salvo la ceguera final. Se debía a un fallo en el drenaje del fluido ocular, de modo que la presión interna del ojo aumentaba hasta provocar lesiones, sin que el paciente ni su médico recibieran advertencia alguna, pero había otros casos de ceguera asintomáticos. Mientras contemplaba esas posibilidades caí en la cuenta de que Rawlins había continuado con sus notas en el dorso de la página, pero en latín. Parpadeé algo sorprendida. Se notaba que aquello era la continuación del pasaje anterior. La escritura a pluma presenta un característico oscurecimiento y decoloración de las palabras según se va renovando la tinta al mojar la pluma. Los matices de cada anotación tendían a ser diferentes al cambiar de tinta. No, eso había sido escrito al mismo tiempo que la página precedente. Entonces, ¿por qué el paso repentino al latín? Obviamente Rowling sabía un poco de esa lengua, lo cual revelaba que había recibido cierta instrucción formal, aunque no en la ciencia médica, pero por lo general no lo utilizaba para sus notas clínicas, aparte de alguna frase o palabra ocasional requerida para la descripción de una dolencia. Allí, en cambio, había una página y media escritas en latín. La letra era escrupulosa, más pequeña que de costumbre, como si hubiera pensado con cautela el contenido del pasaje, o tal vez, por una sensación de secreto, como parecía revelar el cambio de idioma. Hojé el libro hacia atrás para verificar mi impresión. Había algo de latín aquí y allá, aunque con poca frecuencia, y siempre de igual modo, como continuación de un párrafo comenzado en inglés. Era muy extraño. Volví a la parte referida a River Round, con la intención de descifrarla. Después de 1 o 2 frases abandoné el esfuerzo, y fui en busca de Jamie. Estaba en su propio estudio, al otro lado del pasillo, escribiendo cartas. ¿O no? El tintero, hecho con una pequeña calabaza con tapón de corcho, para impedir que la tinta se secara, estaba a mano, bien lleno. Percibí el olor leñoso de las agallas de roble remojadas con limaduras de hierro. En el escritorio había una pluma de pavo nueva, con la punta tan aguzada que parecía más apta para apuñalar que para escribir. En el secante, una página casi en blanco con 3 palabras negras y solitarias en la cabecera. Me bastó verle la cara para saber lo que decían. Mi querida hermana. Él levantó la vista
con una sonrisa irónica y se encogió de hombros. ¿Qué puedo decirle? No sé. Al verlo había cerrado el registro de casos para ponérmelo debajo del brazo. Me detuve tras él y le estreché con suavidad el hombro. Por un momento él me cubrió la mano con la suya, luego cogió la pluma. No puedo seguir diciéndole que lo lamento. Hizo girar despacio el cañón entre el pulgar y el dedo medio. Se lo he dicho en todas las cartas. Si estuviera dispuesto a perdonarme... En ese caso, Jenny habría contestado al menos a una de las cartas que él enviaba fielmente a Lady Broach mes tras mes. Ian te ha perdonado, y los niños también. De forma esporádica llegaban misivas del cuñado de Jamie, junto con ocasionales notas del joven Jamie, y de vez en cuando unas líneas de Maggie, Kitty, Michael o Jeanette. Pero el silencio de Jenny era tan ensordecedor que ahogaba cualquier otra comunicación. Desde luego, sería peor que... Dejó morir la frase, con la vista perdida en el papel. En realidad nada podía ser peor que ese distanciamiento. Jenny era la persona que más le importaba en el mundo, quizás aparte de mí. Yo compartía su cama, su vida, su amor, sus pensamientos. Ella había compartido su corazón y su alma desde el día en que nació, hasta el momento en que por culpa de él perdió al menor de sus hijos, al menos así lo veía Jenny. Me dolía ver que él aún cargaba con la culpa de la desaparición de Ian, y sentía algún resentimiento contra Jenny. Si bien comprendía lo hondo de su pérdida y me solidarizaba con su dolor, Ian no había muerto, hasta donde sabíamos. Solo ella podía absolver a Jamie, sin duda era consciente. Acerqué un tamborete para sentarme a su lado, y dejé el libro. A un lado había una pequeña pila de papeles cubiertos con su trabajosa letra. Escribir le costaba un gran esfuerzo, pues debía utilizar la mano menos hábil, por añadiduría lisiada, pero escribía empecinadamente casi todas las noches, registrando los pequeños acontecimientos del día. Los visitantes que llegaban al cerro, la salud de los animales, los avances de la construcción, los nuevos pobladores, las noticias de los condados orientales. Lo apuntaba todo, palabra a palabra, para despacharlo por medio de cualquier visitante que pudiera llevar las páginas acumuladas en la primera etapa de su precario viaje a Escocia. Aunque no todas las cartas llegaron a destino, algunas arribarían. De igual modo, nos llegaban las cartas de Escocia en su mayoría cuando las enviaban. Por un tiempo habíamos supuesto que la carta de Jenny se había perdido en el camino sin más. Pero tanto tiempo después yo ya no tenía esperanzas. Jamie sí. Se me ocurrió que debía enviarle esto. Buscó entre los papeles hasta encontrar una hoja pequeña, manchada y sucia. El borde mellado revelaba que había sido arrancada de un libro. Era un mensaje de Ian, única prueba concreta de que el muchacho aún estaba sano y salvo. La habíamos recibido en noviembre durante el encuentro a través de John Quincy Myers, montañés que recorría el páramo tan a gusto entre los indios como entre los colonos, y más aún entre los venados y las zarigüeyas que entre quienes vivían en casas. La nota, escrita en torpe latín como una broma, aseguraba que Ian estaba bien y que era feliz. Se había casado con una muchacha a la manera Mohawk, probablemente había decidido compartir su casa, su lecho y su hogar, y ella había decidido permitirlo. Esperaba ser padre en la primavera. Eso era todo. La primavera había pasado sin más noticias, Ian no había muerto, pero era casi igual. La posibilidad de que volviéramos a verlo eran remotas, y Jamie lo sabía. La espesura se lo había tragado. Jamie tocó suavemente el miserable papel, siguiendo con el dedo las letras redondas todavía infantiles. Le había contado a Jenny lo que decía la nota, pero sin enviarle el original, y yo sabía por qué. Era su único vínculo material con Ian. Desprenderse de él era de algún modo entregarlo para siempre a los Mohawk. Ave, decía la nota, Ian salutat avunculus Jacobus. Ian saludo a su tío James. Para Jamie era más que un sobrino, por mucho que amara a todos los hijos de Jenny, Ian era especial. Un hijo adoptivo como Fergus, pero a diferencia de Fergus llevaba su misma sangre, y en cierto modo reemplazaba al hijo varón que había perdido. Ese otro hijo tampoco había muerto, pero jamás podría reclamarlo. El mundo pareció súbitamente lleno de hijos perdidos. Sí, dije con un nudo en la garganta.
Creo que deberías enviarla. Debería estar en poder de Jenny. Aún sí, de pronto la nota me hizo recordar el registro de casos. Lo cogí con la esperanza de distraer a Jamie. Hablando de latín, aquí tengo un fragmento extraño. ¿Podrías echarle un vistazo? Por supuesto. Dejó a un lado la nota de Jan para recibir el libro. Lo movió de modo tal que el último rayo de sol cayera sobre la página. Luego frunció apenas el ceño. Caramba, este hombre sabe tan poca gramática latina como tú, Sassenach. Mil gracias. No todos podemos ser eruditos, ¿sabes? Me acerqué un poco más para mirar sobre su hombro. Yo estaba en lo cierto. Rawlins no había pasado al latín por puro entretenimiento ni para lucir su erudición. Una rareza, dijo Jamie, traduciendo con lentitud mientras pasaba el dedo por la página. Estoy despierto. No creo que quiso decir me despertaron. Me despertaron ruidos en la alcoba contigua. Estoy creyendo, o sea, creí, que mi paciente iba a orinar y me estoy levantando para seguirlo. ¿Por qué?, me preguntó. El paciente, informé a Jamie, que era Héctor Cameron, tenía un trastorno en la vejiga. Supongo que Rawlins quería verlo orinar para ver en qué consistía la dificultad. Si había dolor, sangre en la orina, ese tipo de cosas. Jamie me miró de soslayo con una ceja enarcada. Luego volvió al registro con un movimiento de cabeza, murmurando algo sobre los gustos peculiares de los médicos. Homo procediente. El hombre, procede. ¿Por qué dice el hombre en vez de usar su nombre? Escribí en latín para guardar el secreto, dije impaciente por escuchar lo que seguía. Supongo que si Cameron veía su nombre en el libro, sentía curiosidad. ¿Pero qué pasó? ¿El hombre sale de la casa o solo de su alcoba? De la casa, de ser, y yo lo sigo. Camina con paso firme, con celeridad. ¿Y por qué no? Ah, aquí está. Me desconcierto. Le he dado 12 granos de láudano. ¿12 granos? ¿Estás seguro de que eso es lo que dice? Me incliné sobre su brazo para mirar. Él señaló la anotación inscrita claramente negro sobre blanco. Pero es una dosis suficiente para tumbar a un caballo. Sí, 12 granos de láudano para ayudar al sueño. Dice, ahora se explica que al doctor le intrigara ver a Cameron correteando por el prado en plena noche. Le di un codazo. Sigue. Pues bien, dice que fue a la letrina, sin duda esperando encontrar allí a Cameron, pero no había nadie. Y no había olor a... no parecía que alguien hubiera estado allí recientemente. No necesitas hablar con delicadeza solo por mí, observé. Lo sé, dijo él muy sonriente, pero mi propia sensibilidad no ha encallecido aún. Pese a mi largo contacto contigo, Sassenach, se apartó de pronto, frotándose el brazo pellizcado. Yo fruncí las cejas para clavarle una mirada ceñuda, aunque en mi interior me alegraba haber aligerado el ánimo de los dos. Olvida tu sensibilidad, por favor, dije, golpeando el suelo con un pie. Además, nunca la tuviste. De lo contrario, no te habrías casado conmigo. ¿Dónde estaba Cameron? Él recorrió la página con la vista, formando las palabras con los labios. Él no lo sabe. Vagó por allí hasta que el mayordomo salió de su agujero tomándolo como un merodeador y lo amenazó con una botella de whisky. ¡Qué arma más formidable!, comenté sonriente mientras me imaginaba a Ulises en gorro de dormir blandiendo ese implemento destructivo. ¿Cómo se dice en latín botella de whisky? Jamie echó un vistazo a la página. Él dice aqua vitae. Sin duda es lo más aproximado que encontró, pero debe de haber sido whisky, pues dice que el mayordomo le dio una medida para curarle el susto. ¿Con que no halló a Cameron? Sí, al separarse de Ulises, estaba roncando en su blanco lecho. A la mañana siguiente preguntó, pero Cameron no recordaba haberse levantado por la noche. Volvió a la página con un dedo. ¿Es posible que el láudano le impidiera recordar? Puede ser, sí, dije, con las cejas fruncidas. Es muy posible, pero me parece increíble que haya podido andar por ahí con tanto láudano en el cuerpo, a menos que... Enarqué una ceja al recordar los comentarios que Yocasta había hecho durante nuestra discusión en River Round. ¿Hay alguna posibilidad de que tu tío Héctor consumiera opio o algo por el estilo? Si estaba habituado a tomarlo en grandes cantidades, habría desarrollado tolerancia
entonces la dosis de Rawlings no le afectaría tanto. Jamie, que nunca se escandalizaba ante la insinuación de que un pariente suyo pudiera ser un depravado, estudió la idea. Por fin, negó con la cabeza. Nunca oí nada de eso, pero no había motivos para que me lo dijeran. Y era verdad. Si Héctor Cameron tenía medios para permitirse el consumo de narcóticos importados, y por cierto lo tenía, pues River Round era una de las plantaciones más prósperas de la zona, el asunto exclusivamente suyo. Aún así, alguien lo habría mencionado. La mente de Jamie circulaba por otros derroteros. ¿Para qué salir de la casa en plena noche si solo quería orinar, Sassenach?, preguntó. Sé que Cameron tenía una vacinilla. Yo mismo la he usado. Tenía su nombre y el escudo de los Cameron pintados en el fondo. Excelente pregunta. Clavé la vista en la página llena de garabatos crípticos. Si el hombre sufría grandes dolores o dificultad para orinar, como cuando se expulsa un cálculo renal, pudo haber salido para no despertar a los de la casa. No he sabido que mi tío fuera consumidor de opio, pero tampoco que tuviera mucha consideración por su esposa o sus sirvientes, apuntó Jamie, bastante cínico. Por lo que se comenta, Héctor Cameron era bastante cretino. Me eché a reír. Sin duda por eso tu tía se lleva también con Duncan. Axo entró con los restos de la libélula en la boca y se sentó a mis pies, para que yo pudiera admirar su presa. Muy bien, lo elogié, dándole una palmadita. Pero no te empaches, que en la despensa hay un montón de cucarachas de la que debes ocuparte. Ex homo, murmuró Jamie pensativo. ¿Un homo francés, quizá? ¿Qué? Lo miré con fijeza. ¿No se te ha ocurrido, Sassenach, que el hombre a quien el doctor siguió pudo no ser Cameron? Hasta ahora no se me había ocurrido. Me incliné para estudiar la página, pero ¿por qué debía ser otro francés por la añadidura? Jamie señaló el borde de la página, allí había unos pequeños dibujos que me parecieron garabatos. Uno de ellos era una flor de lis. Ex homo, repitió tocándolo. El doctor no estaba seguro del hombre al que seguía, por eso no lo llama por su nombre. Si Cameron estaba drogado, fue otro el que salió esa noche de la casa. Sin embargo, él no menciona que hubiera nadie más allí. Pero podría no mencionarlo porque no lo comprobó, arguí. A veces agrega notas personales, aunque casi todas son estrictamente descripciones de casos, sus observaciones sobre los pacientes y los tratamientos aplicados. Aún así, fruncí las cejas. Una flor de lis garabateada en el margen no tiene por qué significar nada, mucho menos que hubiera un francés allí. Aparte de Fergus, no había en Carolina del Norte mucha gente de esa nacionalidad. Los asentamientos franceses estaban al sur de Savannah, a cientos de kilómetros. La flor de lis podía ser un simple garabato hecho al azar, sin embargo no había otros en el libro. Cuando Rawlings incluía dibujos, estos eran esmerados y venían al caso. Los utilizaba como recordatorios o como guía para cualquier médico que lo siguiera. Sobre la flor de lis había una figura que parecía un triángulo con un pequeño círculo en el vértice y una base curva. Abajo una secuencia de letras. Au et ac. Au, dije lentamente, aurum. ¿Oro? Jimmy levantó la vista hacia mí sorprendido. Asentí. Es la abreviatura científica de oro, sí. Aurum et aqua. Oro y agua. Supongo que se refiere a la Goldwasser, pequeñas escamas de oro suspendidas en una solución acuosa. Es un remedio para la artritis y lo curioso es que suele resultar, aunque nadie sabe por qué. Costoso, observó Jamie, pero supongo que Cameron podía pagarlo. Tal vez guardó 1 o 2 onzas de sus barras de oro. Aquí dice que Cameron sufría de artritis. Fruncí el ceño ante la página y sus crípticas notas al margen. Quizás pensaba aconsejarle el uso de Goldwasser para ese trastorno. Pero no entiendo la flor de lis ni esto otro. Lo señalé. No es el símbolo de ningún tratamiento médico que yo conozca. Para sorpresa mía, Jamie se echó a reír. Desde luego, Sassenach, es una brújula masónica. ¿De verdad? Levanté la vista parpadeando. ¿Cameron era masón? Con un encogimiento de hombros se pasó una mano por el pelo. Jamie nunca mencionaba su propia asociación con los masones. Lo habían hecho, según la expresión popular,
en la cárcel de Ardismule, y más allá de cualquier secreto que la sociedad impusiera a sus miembros, rara vez hablaba de lo que había sucedido entre aquellas húmedas murallas de piedra. Rowling también debió de serlo, dijo, pese a su obvia renuncia a hablar del tema. No podía dejar de establecer relaciones lógicas. De lo contrario, no habría sabido de esto. Un largo dedo tocó el signo de la brújula. Yo no sabía qué decir a continuación. Axo me rescató de la indecisión al subir de un salto al escritorio, tras escupir un par de alas ambarinas en busca de más ors de oures. Jamie sujetó el tintero con una mano mientras protegía la pluma nueva con la otra. El gato, privado de toda presa, fue a sentarse en el montón de cartas, moviendo con suavidad la cola mientras fingía admirar el panorama. Jamie entornó los ojos ante su insolencia. «Quita tu peludo trasero de mi correspondencia, animal», dijo azuzándolo con el extremo afilado de la pluma. Axo dilató los grandes ojos verdes y lo fijó en la punta móvil de la pluma. Sus omóplatos se tensaron expectantes. Jamie hizo bailar tentadoramente el objeto, provocando un zarpazo frustrado. Me apresuré a retirar al gato antes de que estallara el caos, pese a su indignado mip de protesta. «No, ese juguete es de él», dije al gato mientras echaba a Jamie una mirada reprobatoria. «Vamos, tienes cucarachas que atender». Alargué la mano libre hacia el registro. Para mi sorpresa, él me la detuvo. «Déjamelo un poco más, Assange», dijo. «Hay algo muy extraño en esta idea de un masón francés vagando por River Round en medio de la noche. Me gustaría saber qué más», dice el doctor Rowlings cuando escribe en latín. «De acuerdo». Con Axo subido en el hombro y ronroneando ante las perspectivas de las cucarachas, miré por la ventana. El sol se había puesto tras los castaños en un resplandor de fuego. Desde la cocina me llegaba el ruido de las mujeres y los niños. La señora Bug comenzaba a preparar la cena con la ayuda de Brianna y Marjorie. «Cenaremos pronto», le dije, y me incliné para besarlo en la coronilla que los últimos rayos del sol tocaban con fuego. Él sonrió, se tocó los labios con los dedos y luego a mí, pero antes de que yo llegara a la puerta, ya había vuelto a concentrarse en la estrecha escritura de las páginas. La única hoja, con sus 3 negras palabras, quedó olvidada en el extremo del escritorio por momentos. Vamos al capítulo 97, cuestiones de sangre. Hubo un destello parado ante la puerta y Axo salió disparado de la encimera como si alguien hubiera gritado. «¡Pescado!» Era la segunda de sus pasiones. Lizzie, que volvía del cobertizo con un cuenco de crema en una mano, un plato con mantequilla en la otra y una gran jarra de leche contra el seno, precariamente sostenida por las muñecas cruzadas. El gato se roscó en sus tobillos como una cuerda peluda, con la obvia esperanza de hacerla tropezar para que soltara el botín. «Nada de eso, señorito», le dije alargando la mano para rescatar la jarra de leche. «Ay, gracias, señora». Lizzie relajó los hombros con un pequeño suspiro. Es que no quería hacer 2 viajes. Estornudó y quiso limpiarse la nariz con el antebrazo, con lo que puso en peligro la mantequilla. Yo saqué un pañuelo del bolsillo y se lo pegué a la nariz, reprimiendo el impulso maternal de decirle «soplá». «Gracias, señora», repitió con una reverencia. «¿Te encuentras bien, Lizzie?» Sin esperar respuesta, la cogí por un brazo para remolcarla hasta la consulta, donde las grandes ventanas me proporcionaban luz suficiente para ver. «Estoy bien, señora, de verdad», protestó aferrándose a la crema y a la mantequilla como en busca de protección. Estaba pálida. Lizzie siempre está pálida, como si no tuviera un corpúsculo de sobra, pero ese día su piel tenía un matiz extraño, que me inquietó. Había pasado casi un año desde su último ataque de malaria, y en general se la veía bien, pero... «Ven aquí». La llevé hacia un par de taburetes altos. «Siéntate un momento». Con obvia renuencia, pero sin atreverse a protestar, se sentó por los recipientes en equilibrio sobre las rodillas. Después de echar un vistazo a la mirada fija y predatoria de Axo, lo guardé en el armario. Pulso normal, normal para Lizzie, claro. Siempre tendía a ser algo rápido y superficial. La respiración, bien, no era sibilante ni entrecortada. Las glándulas linfáticas de la mandíbula estaban hinchadas, pero eso no era raro. La malaria las había dejado permanentemente dilatadas como la curva de un huevo de perdiz bajo la piel.
Sin embargo, las del cuello también se habían agrandado. Le levanté un párpado con el pulgar para observar el orbe gris ansioso. A primera vista estaba bien, aunque algo enrojecido. Aún así, una vez más había algo raro en sus ojos, aunque me fuera imposible determinar qué. ¿Tal vez un tinte amarillo en la parte blanca? La cogí por la barbilla para girarle la cara hacia el costado, sin que se resistiera. «Hola, ¿todo bien?» Roger se detuvo en el vano de la puerta con un ave muy grande y muy muerta colgando de la mano. «¡Un pavo!», exclamé, con una cálida nota de admiración. El pavo me gustaba, sí, pero Jamie y Bree habían matado 5 durante la semana anterior, con lo que nuestras cenas adquirían un dejo de monotonía. En ese momento había 3 colgados en el cobertizo de ahumar. Por otra parte, los pavos silvestres eran astutos y difíciles de matar hasta donde yo sabía. Roger nunca había logrado cazar uno. «¿Le has disparado tú mismo?», pregunté mientras acercaba con diligencia para admirarlo. Él lo sostenía por las patas con las grandes alas medio desplegadas. Las plumas de la pechuga reflejaban el sol en verdes oscuros y disidentes. «No». Roger tenía la cara enrojecida por el sol, entusiasmo o ambas cosas. «Lo he golpeado en el ala con una piedra», explicó orgulloso. «Luego lo he perseguido y le he partido el cuello». «Estupendo». Mi entusiasmo era un poco más auténtico. Cuando lo limpiáramos no teníamos que quitar municiones de la carne para evitar el peligro de rompernos un diente al comerlo. «Es precioso, señor Mac». Lisa había abandonado su taburete para acercarse a mirarlo. «¡Qué gordo! ¿Quiere usted que lo lleve para limpiar?» «¿Qué?» «Pues no, Lizzie, gracias, yo mismo ocuparé». El color se asentó un poco bajo la piel bronceada, reprimió una sonrisa. Quería exhibir su presa ante Brianna en toda su gloria. Se pasó el ave a la mano izquierda para extenderme la diestra, envuelta en un paño ensangrentado. Mientras forcejeaba con este, sufrí un pequeño accidente. «¿Podrías...?» Retiré el paño y fruncí los labios al ver lo que había debajo. El pavo, en su lucha por salvar la vida, le había abierto 3 tajos mellados con el dorso de la mano. La sangre estaba casi coagulada, pero de la punción más fresca surgían gotas que corrían por el dedo hasta caer al suelo. «Vaya, será un segundo, ven a sentarte, lo limpiaré y...» «Lizzie, espera un momento». La muchacha, que había aprovechado la distracción para escabullirse hacia la puerta, se detuvo como si hubiera recibido un balazo en la espalda. «Pero si estoy bien, señora», rogó. «De verdad, no hay nada mal, en serio». En realidad, solo la había detenido para que se llevara la mantequilla y la crema guardadas en el armario. Para la leche ya era demasiado tarde. Axo estaba erguido sobre las patas traseras, con la cabeza y los hombros dentro de la jarra, de la cual surgían pequeños chapoteos. El ruido era un eco al que hacía la sangre de Roger al caer en el suelo, y eso me dio una idea. «Se me ocurre algo. Vuelve a sentarte, Lizzie. Solo quiero una gota de tu sangre». Lizzie puso la cara de un ratón que, al apartar la vista de su mendrugo, se hubiera encontrado en medio de una reunión de búhos, pero no acostumbraba a desobedecer las órdenes de nadie. De muy mala gana, volvió a sentarse en el taburete junto a Roger, que había depositado el pavo en el suelo. «¿Para qué quieres sangre?», preguntó con interés. «Puedes tomar de la mía toda la que quieras», y levantó su mano herida con una gran sonrisa. «Eres muy generoso», dije, mientras preparaba un trozo de lino y un puñado de portaobjetos. «Pero tú no has tenido malaria». Cogí a Axel por el pellejo del cuello para retirarlo de la jarra y lo dejé caer al suelo para abrir el armario. «Que yo sepa, no». Roger observaba mis preparativos con profundo interés. Lizzie emitió una risa desolada. «Si lo hubiera tenido, lo sabría, señor». «Supongo que sí». Él le echó una mirada compasiva. «Es horrible, según dicen». «De verdad. Todos los huesos te duelen como si los tuvieras rotos por dentro. Es como si tuviera fuego en los ojos. De pronto te brota el sudor a mares y luego viene el frío, como para que se te partan los dientes de tanto castañetear». Encogió el cuerpo en un estremecimiento. «Pero yo creía que se me había pasado», añadió, echando un vistazo intranquilo a la lanceta que yo esterilizaba en la llama de mi lámpara de alcohol. «Eso espero», dije. Con un trozo de paño y alcohol destilado, limpié a fondo la yema de su dedo medio. Una vez superado el primer ataque,
Hay personas que no vuelven a tener otro en la vida. Espero que seas una de ellas, Lizzie. Sin embargo, la mayoría recae de vez en cuando. Trato de averiguar si estás a punto de recaer. ¿Lista? Sin esperar su asentimiento, clavé rápidamente la lanceta en su piel. Luego cogí un portaobjetos y apreté la yema. Después de echar generosas gotas de sangre en cada una de las 3 placas de vidrio, le envolví el dedo con el paño y la solté. Me apresuré a estirar la gota con otro portaobjetos limpio y puse los 3 a secar. Eso es todo, Lizzie, le dije sonriente. Preparar esto me llevará algún tiempo. Cuando esté listo, ¿quieres que te llame para que lo veas? Oh, no se moleste, señora, murmuró, mientras abandonaba el taburete con una mirada temerosa a los portaobjetos. No necesito verlos. Y después de sacudirse el delantal, salió de la habitación, olvidando la crema y la mantequilla después de todo. Discúlpame por hacerte esperar, rogué a Roger mientras retiraba del armario 3 pequeños recipientes de terracota. No te preocupes, me observaba con fascinación. Tras verificar que las manchas de sangre estuvieran secas, deslicé cada placa en un recipiente. Ya podía dedicar mi atención a limpiar y vendar su mano herida, un procedimiento sencillo. No es tan malo como yo pensaba, murmuré limpiándole la sangre coagulada en los nudillos. Ha sangrado bastante, eso es bueno. Si tú lo dices, no hizo ninguna mueca, pero mantuvo la cara vuelta hacia la ventana. Así se limpian las heridas, expliqué mientras aplicaba un poco de alcohol. No necesitaré profundizar tanto para desinfectarlas. Él inhaló con un fuerte siseo. Luego, para distraerse, señaló con la cabeza los portaobjetos puestos a remojar. Hablando de sangre, ¿qué piensas hacer con lo de la señorita Ratita? Es un experimento. No sé si funcionará, pero he fabricado algunas tinturas a base de plantas. Si algunas de ellas se fija a la sangre, podré ver bien las células rojas bajo el microscopio y lo que contienen. Hablaba con una mezcla de esperanza y entusiasmo vacilante. Lo que me proponía era difícil de hacer con los materiales de que disponía, pero no del todo imposible. Contaba con los solventes acostumbrados, alcohol, agua, trementina y sus destilados, y con una gran variedad de pigmentos vegetales para probar, desde el añil al escaramujo, y conocía bien sus propiedades colorantes. Aún sin cristal, violeta ni carbolfusina, había podido fabricar una tintura rojiza que hacía muy visible las células epiteliales, aunque solo de forma temporal. Quedaba por ver si la misma tintura funcionaría con los glóbulos rojos y lo que incluían dentro o si necesitaría intentar otra cosa. ¿Qué contiene?, me preguntó interesado. Plasmodium vivax, respondí, el protozoo que causa la malaria. ¿Y se puede ver? Yo creía que los gérmenes eran demasiado pequeños, incluso para el microscopio. Eres peor que Jamie, dije tolerante, pero me encanta oír a los escoceses cuando dicen gérmenes. ¿Suena tan siniestro? Roger rió, pero no tanto como muerte, dijo retumbando como una mezcladora de cemento. Ah, para buen escocés no hay como muerte, le aseguré. Qué sanguinarios que son. ¿Todos? Sonreía de oreja a oreja por lo visto. La generalización no la ofendía en lo absoluto. Del primero al último, a primera vista, parecéis mansos, pero basta insultar a un escocés o molestar a su familia para que vuelen lanzas y espadas. ¡Qué raro!, murmuró observándome. Pensar que has estado casada con uno durante mucho tiempo. Terminé de limpiar con la esponja, enjuagar y secar el dorso de la mano. En la gasa limpia asomaban pequeños parches rojos. Hablando de hombres sanguinarios, añadí como sin interés, ¿sabes por casualidad a qué grupo sanguíneo perteneces? Ante eso enarcó una ceja oscura. Al fin y al cabo yo no pretendía colársela, solo buscaba una manera de abordar el tema. Sí, dijo despacio, soy cero positivo. Los ojos verdes estaban fijos en los míos, con serena atención. Qué interesante, dije. Reemplacé el trozo de gasa por uno limpio y empecé a aplicar el vendaje. ¿En qué medida es interesante?, preguntó él. Levanté la mirada y me encontré con la suya. Moderadamente. Retiré los portaobjetos que chorreaban tintura rosada y azul. Puse uno a secar contra la jarra de leche, luego intercambié los otros dos, colocando el rosado en la tintura azul y viceversa.
Hay tres grupos sanguíneos principales, dije mientras soplaba con suavidad contra el portaobjetos puesto a secar. Mas en realidad, pero esos tres son los que todo el mundo conoce. Decimos que una persona es de tipo sanguíneo A, B o 0, como cualquier otra característica la determinan nuestros genes. En general, heredas de cada uno de tus padres la mitad de los genes que corresponden a cualquier característica. Recuerdo vagamente haber estudiado eso en la escuela, dijo Roger seco. Aquellos condenados gráficos sobre la hemofilia, en la familia real, y cosas por el estilo. Pero supongo que ahora tiene cierta importancia personal, ¿no? No lo sé, podría ser. El portaobjeto rosado parecía seco. Lo deposité bajo el microscopio y me incliné para graduar el espejo. Mientras hacía girar la ruedecilla de enfoque, mirando por el ocular, continué. El caso es que esos grupos sanguíneos se relacionan con los anticuerpos, unos objetos pequeños de forma extraña que las células sanguíneas tienen en la superficie. Es decir, la gente de tipo A tiene en sus células una clase de anticuerpos, la gente de tipo B otra diferente, y la de tipo 0 no tiene ninguno. De pronto aparecieron los glóbulos rojos, levemente entintados como fantasmas redondos y rojizos. Aquí y allá una mancha de rosado más oscuro señalaba lo que podía ser un poco de desechos celulares o quizás un glóbulo blanco más grande, pero no había mucho más. Mientras retiraba de sus baños los otros portaobjetos, proseguí. Si uno de los padres da al hijo el gen de la sangre tipo 0 y el otro le da el de tipo A, la sangre del niño aparecerá como tipo A, pues lo que el examen revela son los anticuerpos. Aún así, el niño tendrá también el gen del tipo 0. Agité con suavidad uno de los vidrios en el aire para secarlo. Mi tipo sanguíneo es A. Ahora bien, sé que la sangre de mi padre es la tipo 0. A fin de que haya aparecido ese tipo, ¿es necesario que sus dos genes hayan sido 0? Por ende, no importa cuál de los dos genes me haya pasado. Debe haber sido 0. Por lo tanto, el gen A provino de mi madre. Viendo que en sus facciones aparecía la familiar expresión de vacuidad, dejé el portaobjetos con un suspiro. Brie, después de dibujar unas esporas de penicilina por encargo mío, había dejado junto al microscopio su bloc y su lápiz de grafito. Busqué una hoja en limpio. Mira, dije, y dibujé a toda prisa un gráfico. Henry, 00 igual tipo 0. Julia, A igual A o AB. Claire, o A, 0A igual tipo A. ¿Comprendes? Señalé con la barra de grafito. No sé con certeza el tipo de mi madre, pero no importa. Para que yo tenga el tipo sanguíneo A, ella tiene que haberme pasado ese gen, pues mi padre no lo tenía. El siguiente portaobjeto estaba casi seco. Lo puse en su sitio y me incliné para mirar por el ocular. Los tipos sanguíneos de esos anticuerpos, ¿se pueden ver por el microscopio? Roger estaba a mi espalda muy cerca. No, dije, sin levantar la vista. Este no tiene tanta resolución, pero se pueden ver otras cosas. Al menos eso espero. Moví la ruedecilla una fracción de centímetro y las células surgieron a la vista. Dejé escapar el aliento que contenía, recorrida por un pequeño escalofrío de emoción. Allí estaban los glóbulos rojos, grumos rosados en forma de disco aquí y allá. Dentro de alguna de esas células un grumo más oscuro, algunos redondeados, otro como bolos en miniatura. El corazón me palpitaba de entusiasmo. Ven a ver, exclamé con deleite, y me hice a un lado. Roger se inclinó integrado. ¿Qué es lo que estoy viendo? Preguntó visqueando. Plasmodium vivax, respondió orgullosa. Malaria, esos pequeños grumos oscuros que están dentro de las células. Los grumos redondeados eran los protozoos, seres unicelulares transferidos a la sangre por la picadura del mosquito. Los que parecían, en cambio, bolos eran protozoos listos para reproducirse. Cuando se dividen, expliqué, inclinándome para echar otro vistazo, se multiplican hasta reventar la célula sanguínea y luego pasan a otras, donde también se multiplican hasta reventarlas. Es entonces cuando el paciente sufre el ataque de malaria, con fiebre y escalofríos. Cuando los plasmodium están latentes, sin multiplicarse, el enfermo está bien. ¿Y qué hace que se multipliquen? Roger estaba fascinado. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Volví a encorchar mi frasco de tintura.
pero se puede observar para ver qué sucede si se están multiplicando o no. Nadie puede vivir a fuerza de quinina, ni siquiera tomarla por periodos prolongados. La corteza de quina es demasiado costosa y no sé cuáles serían sus efectos a largo plazo. Y por desgracia, la mayoría de los protozoos no son susceptibles a la penicilina. Pero analizaré la sangre de Lizzie cada tantos días. Si veo que el número de Plasmodium crece de forma considerable, comenzaré inmediatamente a darle quinina. Con suerte eso puede evitar que se manifieste. Vale la pena intentarlo. Él asintió, echando un vistazo al microscopio y al portaobjetos con su mancha rosada y azul. Claro que sí, dijo en voz baja. Roger me miraba mientras yo iba y venía recogiendo los desechos de mis operaciones. Cuando me agaché para recuperar el paño ensangrentado con el que él se había envuelto la mano, preguntó: ¿Y sabés el tipo sanguíneo de Brie? Desde luego. Tipo B, dije, con la vista en la caja de vendas. Bastante raro, sobre todo entre las personas blancas. Se encuentra principalmente en poblaciones pequeñas y bastante aisladas. Algunas tribus indias del sudoeste norteamericano, ciertos grupos negros, puede que provenieran de una zona africana específica, pero el vínculo se perdió mucho antes de que se descubrieran los tipos sanguíneos. ¿Poblaciones pequeñas y aisladas? ¿Los montañeses de Escocia, por ejemplo? Alcé la vista. Quizá. Él asintió en silencio. Era obvio que reflexionaba. Luego cogió el lápiz y dibujó despacio un nuevo gráfico en el bloc. Claire, A0 igual tipo A. Jamie, B igual B o AB. Brianna, 0B igual tipo B. Eso es, asentía su mirada interrogativa. Exactamente. Él respondió con una sonrisa irónica. Luego bajó la vista para estudiar los gráficos. ¿Eso significa que puedes averiguarlo?, preguntó al fin, sin mirarme. ¿Con certeza? No. Con un pequeño suspiro dejé caer el paño en el cesto de la ropa sucia. Es decir, no puedo decir con certeza si Jaime es tuyo, pero quizá podía decir con certeza si no lo es. Su tez había perdido el rubor. ¿Qué quieres decir? Brie es tipo B, pero yo soy tipo A. Eso significa que tendrá un gen B y mi gen 0. Puede haber dado a Jamie cualquiera de los dos. Tú solo pudiste darle un gen tipo 0, pues no tienes otro. Señalé con la cabeza una serie de tubos que estaban cerca de la ventana. El suelo que contenían relumbraba con un matiz de oro parduzco ante el sol de la tarde avanzada. Pues bien, si Brie le ha dado un gen 0 y tú, su padre, le has dado otro gen 0, su sangre será tipo 0. No tendrá anticuerpos y no reaccionará al suelo preparado con mi sangre, con la de Brianna o la de Jamie. Si Brianna le dio su gen B y tú le diste 0, aparecerá como tipo B. Su sangre reaccionará ante mi suelo, pero no ante el de Brie. En cualquiera de esos casos, el padre podría ser tú, o cualquier otro de tipo sanguíneo 0. No obstante, si recogí el lápiz que Roger había dejado y mientras hablaba, escribí lentamente ilustrando las posibilidades. Brianna, 0B igual tipo B. Roger, 00 igual tipo 0. Jamie, 0B o 00 igual tipo B o tipo 0. Pero, di unos toques con el lápiz contra el papel. Si Jamie resultara tipo A o tipo AB, eso significaría que su padre no era homocigótico del tipo 0. Homocigótico significa que los dos genes son del mismo tipo como tú. Apunté las alternativas a la izquierda del gráfico anterior. X, A0, AA, AB, BB, B0, 00. Brianna, OB igual tipo B. Roger, 00 igual tipo 0. Jamie, AB igual tipo AB. A0 igual tipo A. OB, BO, 0B. B0 igual tipo B. BB igual tipo B. 00 igual tipo 0. Jamie, B0 igual tipo B. 00 igual tipo 0. Complicadito, pero bueno. Vi que la vista de Roger se desviaba por un instante hacia esa X y me pregunté por qué lo había escrito así. Después de todo, el otro posible padre no era un desconocido cualquiera. Aún así no tuve el valor de apuntar Bonnet, tal vez por simple superstición, tal vez por ese deseo de mantener la imagen de ese hombre a distancia segura.
Ten en cuenta que el tipo 0 es muy común, dije en tono de disculpa. Roger gruñó sin apartar del gráfico los ojos sumidos en cavilaciones. Por fin dijo: así que si es tipo 0 o tipo B, puede ser mío, pero no tendremos la certeza. En cambio, si es tipo A o AB, tendremos la seguridad de que no es mío. Un dedo frotó lentamente el vendaje de la mano. Es un análisis muy tosco, dije, tragando saliva. No puedo, es decir, siempre cabe la posibilidad de un error. Él asintió sin levantar la vista. ¿Se lo has dicho a Brie?, pregunté en voz baja. Por supuesto, dijo que no quería saberlo, pero que lo hiciera si tú lo pedías. Lo vi tragar saliva. Por un momento se llevó la mano a la cicatriz del cuello. Sus ojos estaban clavados en las tablas del suelo. Apenas parpadeaba. Me incliné hacia el microscopio de espaldas a él para darle un momento de intimidad. Tendría que hacer una cuadrícula para calcular la densidad relativa de las células infectadas por Plasmodium. Por ahora bastaría con una somera cuenta a simple vista. Puesto que ahora contaba con una tintura fiable, debía analizar la sangre de los otros habitantes del cerro, comenzando por los de la casa. En la montaña no había tantos mosquitos como cerca de la costa, pero aún así abundaban. Y aunque Lizzie pudiera estar bien, constituía una posible fuente de contagio. 4, 5, 6. Contaba las células infectadas por lo bajo, tratando de ignorar la presencia de Roger y el súbito recuerdo que había surgido al decirle cuál era el tipo sanguíneo de Brie. A los 7 años le habían extirpado las amígdalas. Yo no olvidaría la cara del médico ante el gráfico que tenía en la mano, con el tipo sanguíneo de la niña y el de sus padres. Frank era tipo A como yo, y 2 padres tipo A no podían, bajo ninguna circunstancia, tener un hijo tipo B. El médico nos miró a ambos, con la cara contraída por el bochorno, y me miró con ojos llenos de fría especulación. Era como si tuviera una A escarlata bordada en el pecho, en este caso una B. Frank, bendita sea su alma, también vio esa expresión y dijo con desenvoltura: mi esposa era viuda. Yo adopté a Brie al poco de nacer. De inmediato la cara del médico se fundió en disculpas, mientras mi esposo me estrechaba la mano con fuerza tras los pliegues de mi falda. Apreté la mano al recordarlo como para devolverle el gesto, y el portaobjetos se inclinó de pronto, dejándome ante los ojos un vidrio borroso. Russell se levantó a mi espalda. Me volví hacia él, sonreía con los ojos suaves y oscuros como el musgo. La sangre no importa, dijo en voz baja. Es mi hijo. Sí, se me hizo un nudo en la garganta. Lo sé. Un fuerte crujido quebró la pausa momentánea. Bajé la vista sobresaltada. Unas cuantas plumas de pavo pasaron junto a mi pie. Axo, descubierto con las manos en la masa, huyó de la consulta, llevándose en la boca el enorme abanico de un ala desprendida. Por la sangre de Cristo, exclamé. Bueno, llegamos al final del capítulo 97 y seguramente mañana van a leer el 98, que es Muchacho Listo. Espero que le hayan pasado bien, que tengan un buen sábado, un gran domingo y sigamos cuidándonos un poco más, que esto va a pasar. Un abrazo para todos.